Buenos días, gracias por venir. Hoy tenemos un encuentro especial y distinto. Principalmente nos vamos a enfocar en la discusión de los pactos de la ONU, porque, bueno, como todos ustedes saben, se ha lanzado una iniciativa ciudadana pidiéndole al gobierno cubano que ratifique esos pactos. Y bueno, creemos que es muy importante que se discutan, que entre todos mostremos qué perspectivas tenemos, tengamos una idea clara también de cómo se articulan estos pactos desde el punto de vista jurídico, penal. Y bueno, para eso tenemos el día de hoy este panel, que está integrado por Lisardo Sánchez Santa Cruz, Reinaldo Escobar, Wilfredo Ballín y Manuel Cuesta Morúa. Y bueno, la idea es en un inicio un poco repasar todos estos temas y después, por supuesto, vamos a pasar a las preguntas y a los comentarios de los asistentes. Entonces, bueno, gracias por estar por acá y bueno, bienvenidos a este encuentro. Bueno, quisiera para empezar, Ballín, para contextualizar, que nos un poco contrastaras y nos hablaras de cuál es la relación entre los pactos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Algunas personas no entienden bien esta diferencia. Yo creo que sería muy importante que para comenzar contextualizar este punto. Mira, estaban todavía realizándose las acciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial cuando los líderes de la coalición aliada, es decir, en este caso Inglaterra, Estados Unidos, la ex Unión Soviética y China, se reunieron para analizar varias cosas. En primer lugar, qué había llevado al mundo a esa situación de esa guerra tremenda y devastadora que había. Y analizar qué condiciones habían tenido lugar para eso. Y después, qué había que hacer en el futuro. Las conclusiones a las que se llegaron inicialmente fue que la Segunda Guerra Mundial era una derivación de errores que había cometido la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones era una asociación, una sociedad de naciones, como su nombre indica, que se había creado después de la Primera Guerra Mundial, precisamente con el propósito de impedir una nueva conflagración universal. De tal manera que en reunión abierta de todos sus miembros, la Liga de las Naciones discutiera las diferencias entre los distintos países, buscara soluciones pacíficas y que, bueno, impidiera precisamente una contienda de esa envergadura. Desgraciadamente, la Liga de las Naciones fracasó en esos propósitos porque evidentemente se cometieron muchos errores en la organización, en la aplicación de los estatutos, etcétera, y hubo un momento en que algunos países comenzaron a abandonar la Liga. Otros, como por ejemplo Italia, violó abiertamente los estatutos de la organización, atacando a un país, es decir, violando el principio de no uso de la fuerza en las relaciones internacionales, etcétera. Y todo eso trajo como consecuencia que fracasara la Liga de las Naciones. Otro elemento también que influyó en esto fue que la Liga de las Naciones fue débil con relación a lograr un concepto, el respeto a un concepto que ya era viejo, que ya se traía de hacía mucho tiempo, que era el concepto de la entelequia aristotélica, que después le tomó Immanuel Kant con el concepto de la dignidad humana, a la cual John Locke llamó en definitiva derechos humanos, etcétera. Y que eso había sido otro elemento que había contribuido a que fracasara en definitiva la Liga de las Naciones. Ya en el tiempo de la guerra, bueno, los aliados consideraron que había que tomar medidas para que, dado que la Liga de las Naciones había fracasado, establecer una nueva organización que sí lograra el propósito de mantener la paz internacional y que sí diera el merecido respeto a los derechos humanos que no había dado la Liga de las Naciones y que había contribuido, bueno, a este desastre, dado que ya la situación era otra. O sea, la guerra tenía un elemento tecnológico mucho más grande. Al final de la guerra se usaron armamentos atómicos, las ciudades fueron bombardeadas, en fin, la situación era catastrófica y había que poner un paro, un freno a eso de alguna manera. Toda vez que ellos consideraron que el irrespeto a los derechos humanos era uno de los factores que habían contribuido a estas dos guerras mundiales, pues había un elemento que había que solucionar, era precisamente ese, o sea, crear una organización, una institución, unos estatutos, etcétera, que pusiera en un primer plano el problema de los derechos humanos. Y así, cuando ellos crean la Carta de las Naciones Unidas, bueno, se debate si los derechos humanos deben estar en la Carta que crea o que organiza o que da vida a las Naciones Unidas.
Esto ya fue un problema porque algunas naciones no estaban de acuerdo con incluir el tema de los derechos humanos en la carta creativa, en la carta base, en la carta organizadora de la ONU. Y cuando leemos la Carta de las Naciones Unidas, vemos que se toca el tema de los derechos humanos, pero como un propósito, como algo que debe conseguir las Naciones Unidas, pero no como principios básicos, inherentes e imprescindibles de la ONU, sino que se habla de que esos principios básicos son el mantenimiento de la paz mundial, el no uso de la fuerza, y los derechos humanos se tocan más bien casi que de pasada. Aunque, bueno, muchos autores dicen que el hecho de que fuera una organización de esta naturaleza, una organización a nivel mundial, la que proclamara por primera vez y hablara de derechos humanos en su Carta Constitucional, bueno, ya constituía evidentemente un elemento muy importante, un elemento moral, un elemento que llamaba la atención universal sobre este tema. Pero en realidad las potencias, por una razón u otra, no quisieron que se incluyera como una carta de derechos o como un tema muy, digamos, principal dentro de la Carta de la ONU. Pero sí establecieron que debía crearse una comisión de derechos humanos que se iba a subordinar al Comité Económico y Social de las Naciones Unidas para sí crear una carta propiamente dicha, una carta de derechos humanos o una declaración universal de derechos humanos, que fue lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. O sea, crear una carta, sí, eso fue en 1948. Una carta donde se declararan los derechos humanos fundamentales. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que la Declaración Universal que se proclama en 1948 sale a la luz o se logra, se constituye como una recomendación. Es decir, no era ni es todavía un elemento obligatorio que los países deben incluir en sus textos constitucionales, en sus leyes, etc. Era una cosa que se podía tomar o dejar. Claro, siempre hay una impronta moral muy fuerte que está presionando, ¿verdad?, a que se tomen los elementos de la declaración, pero no eran obligatorios para los países. Dado que esto es así, entonces se decide que se creen a posteriori unos pactos que sí tendrían un carácter vinculante. Es decir, vinculante quiere decir en la jerga del derecho internacional, en el lenguaje internacional, un carácter obligatorio después que el país firma esos pactos, ¿no? Y entonces se crean, o se habla inicialmente de crear un pacto donde estuvieran incluidos los derechos civiles y políticos. Inicialmente se habla de eso, pero a posteriori, un poco más, cuando van avanzando las conversaciones y se va discutiendo el tema, bueno, algunos países plantean que los derechos económicos, sociales y culturales son tan importantes como los derechos civiles y políticos y que deben estar incluidos ahí. Y se crea una dualidad, porque en tanto en cuanto los países occidentales consideraban que lo que debía primar y lo que debía hacerse en primer plano eran los derechos civiles y políticos, los países del área socialista consideraban que los derechos, por lo menos tan importantes como eso, eran los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces se da una dualidad y una pugna de si deben estar juntos o no, y al final se decide crear dos pactos. O sea, uno de los derechos civiles y políticos y otro de los derechos económicos, sociales y culturales por separado, aunque son proclamados en la misma fecha, en 1966, pero demoran 10 años en entrar en vigor, hasta 1976. ¿Por qué se demoran 10 años? Porque, bueno, estamos hablando de derechos que van a tener un carácter vinculante y que son obligatorios. ¿Y qué ocurre con esto? La confrontación este-oeste, es decir, del mundo occidental con el mundo socialista, el proceso de descolonización en África hace que haya muchos intereses involucrados y entonces hay países que no quieren firmar o que quieren hacer transformaciones, etc. Y se da un impasse ahí de 10 años hasta el año 76, que es cuando surgen o se proclaman los derechos estos y entran en vigor los dos pactos por separado. Es decir, que los pactos son la propia Declaración Universal convertida ya en elemento vinculante, y donde lo que ha pasado es que los elementos que aparecen en la Declaración Universal han sido vertidos en dos pactos. ¿Ven? En los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Pero son los propios pactos o la propia Declaración Universal ya convertida en pacto que sí va a tener para los países que la firmen un efecto vinculante y obligatorio. De eso se trata. Bueno, gracias, Ballín, por esta introducción. Yo quisiera preguntarle a Lizardo, para contextualizar esto de los pactos, la Declaración Universal, que nos comentaras brevemente, desde tu perspectiva y tu conocimiento durante todos estos largos años trabajando en la comisión que diriges,
¿Cómo ves tú el estado de los derechos humanos en Cuba? Igual que lo ves tú. Bueno. Y todo lo presente. Bueno, en primer lugar, quiero decirle que me honra mucho estar aquí participando en esta actividad. Creo que esto es algo muy relevante y la pregunta que me hizo Rodiles nos la puede hacer cualquiera de los presentes y también tener la respuesta, porque se sabe, es bien conocida la pésima situación de derechos fundamentales que prevalece en Cuba, y hablar de esto sería cansarles. Por ahí veo alguna que otra cara de juristas, incluyendo penalistas brillantes, que me acomplejan un poco, porque creo que estoy hablándole de cosas realmente sobradamente conocidas. Los aquí presentes saben que la situación es bien desfavorable, es bien negativa, es una de las peores del planeta. Se trataría no de seguir describiendo una y otra vez todos nosotros, como hacemos de mil maneras, esta situación, sino de superarla. En esto perdonen que tal vez tenga alguna influencia marxista, de la que no reniego, ¿no? Por aquello de que la praxis es lo más importante, o sea, la práctica, o sea, no solo conocer la necesidad de la libertad, sino trabajar por ella. Me siento muy honrado de estar aquí, creo que este es un espacio crucial con este tema y con esta demanda ciudadana. Creo que estaríamos poniéndonos un poco pantalones más largos, mujeres y hombres, y estaríamos como pisando un terreno más concreto, específico y práctico. Les puedo decir desde mi edad, tengo derecho a la jubilación, que en 45 años, y disculpen que hable de mi persona, en la resistencia frente al régimen totalitario, primera vez que veo un espacio tratando este tema, un espacio tan significativo como Estado de SAT tratando este tema, y realmente hago votos porque del abordaje de este tema a partir de la intervención de los aquí presentes, tanto en el panel como en el público, se deriven acciones prácticas, porque el licenciado Ballín, bueno, debo decirle otra vez sin temor de que al salir nos demos de golpe reclamando alguna ofensa, dijo, bueno, los países socialistas se opusieron a tal cosa en el 48. Bueno, realmente ninguno de ellos era socialista, eran regímenes, y él lo sabe muy bien, totalitarios como este, tal vez no tan totalitario como el que existe en Cuba. Y no me estoy aprovechando del espacio para decir cosas que se han dicho otras veces. Entonces, hablaba con razón Ballín, y Gómez Manzano, y Larixa, que la vi por ahí, y otros juristas dirán, bueno, los tratados son vinculantes y son obligatorios, dijo él también. Bueno, para mucha gente, excepto para algunos, como el régimen de los hermanos Castro, que no les importa nada, que están completamente fuera de la ley. Entonces, se trataría de, a partir de esta iniciativa ciudadana, que es más trascendente que este panel, con perdón de los demás panelistas, obligar al régimen a ratificar los dos grandes pactos de la ONU en materia de derechos humanos, que ya me describió Ballín, y a cumplirlos, porque si no hay esto último, no llegamos a ningún sitio. Y eso depende de todos y cada uno de nosotros, y de todos y cada uno de los ciudadanos de la República, que vayan adquiriendo conciencia de la necesidad de transformaciones. La situación, para terminar, me ha pasado un poco de tiempo, es muy desfavorable, pero lo más inquietante es que al parecer la situación de derechos civiles, políticos, económicos, culturales y también sociales últimamente, que en su sumatoria son todos los derechos de la persona humana, esta situación va a empeorar a corto o mediano plazos, a menos que ocurra un milagro, y todos los presentes saben que los milagros no ocurren cada mes. Depende mucho de todos nosotros. Hago votos porque esta iniciativa ciudadana llegue a buen puerto, es algo de una extraordinaria significación que debiera atraer el apoyo de todo el movimiento de derechos humanos y pro democracia, de toda la intelectualidad preocupada por el futuro de Cuba, de toda la sociedad civil, en una palabra. Muchas gracias. Gracias, Elizardo. Solamente quería hacer una aclaración.
aunque el encuentro lo estamos haciendo aquí en este espacio de SATS, realmente está o sea, cubre SATS y otros proyectos. O sea, lo estamos haciendo acá y es un honor poderlo hacer acá, pero bueno, hay muchos otros proyectos y no es a nombre de Estado de SATS nada más que estamos haciendo eso, sino de otros muchos. Y gracias, Elizabeth. Yo quisiera agradecer a los patrocinadores del espacio de SAT que hayan prestado su espacio para que este conjunto de microespacios se presenten hoy aquí a hacer esta mesa de discusión, ¿no? Yo quería añadir a lo que decía el amigo Lizardo, cuando tú le preguntabas sobre el estado actual de los derechos. Él, que es un hombre joven y lleno de inquietudes, se saltó sobre todo a esa pregunta y pasó a la otra parte que vamos a tocar después, porque así son los hombres jóvenes, ¿no? Que no sé por qué se va a jubilar. Y yo quería denotar el hecho de que en el estado actual de los derechos humanos, yo creo que el país colecciona prácticamente una violación para cada derecho. Me gustaría saber, sería bueno hacer un concurso para que alguien gane algo, que alguien sea capaz de expresar con claridad cuáles de los derechos establecidos en la Carta es cabalmente cumplido por el gobierno cubano. Y creo que puede ser que haya alguno, no sé, pero va a ser difícil encontrarlo, ¿no? Es decir, cuando se habla de que en Cuba se violan los derechos humanos, no es una expresión metafórica, ni es una expresión de carácter de consigna política, es una referencia precisa a la existencia de conceptos muy bien precisados que en Cuba de manera, yo diría, científica se violan. Estamos hablando del derecho a la libertad de asociación, estamos hablando del derecho de la libertad de expresión, el derecho a la libertad de movimiento. ¿Quién en Cuba no sabe que los cubanos estamos obligados a pedirle un permiso a las autoridades de migración para movernos, salir del país, y que muchas personas que viven en determinadas provincias tienen limitaciones para ir a otras provincias? Eso es una violación al derecho de libre movimiento. ¿Quién no sabe que en Cuba las personas que intentan hacer una organización y lo intentan de manera legal, se les niega ese permiso, se les desconoce, no se les escucha, e incluso son encarceladas y presionadas y castigadas física y moralmente por querer asociarse? ¿Quién en Cuba no sabe que todo aquel que intenta expresarse con libertad tiene que pagar un alto precio? Y esos son, solamente por mencionar quizás los 3 derechos más importantes. ¿Cuánta gente en Cuba ha sido encarcelada por eso? ¿Cuánta gente en Cuba ha sido golpeada por eso? Y yo pienso que uno de los temas más importantes que me gustaría que Cuesta, que es un conocedor de eso, si me lo permite, que secuestre tu papel de dar la palabra, que me gustaría que Manuel Cuesta nos hablara sobre un tema que es de enorme importancia en esto, que es el tema de este divorcio que hay, esta cuestión que algunos gobiernos dicen, los derechos más importantes son estos y nosotros cumplimos esto otro, y los países occidentales nos acusan, pero ellos violan lo otro. Es decir, me explico, yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Me encantaría que ahondaran en ese tema porque sé que lo has tocado mucho. Sí, gracias por esta invitación así a intercambiar acá con los amigos, ¿no? Los conocidos y los por conocer. El tópico que mencionas de la vinculación de los derechos es clave, ¿no?, para entender un poco el lugar donde están los estados, donde han estado los estados en materia de derechos humanos y justamente dónde está Cuba como nación, como país, como sociedad en este tópico, ¿no? Yo tengo un enfoque obviamente más político sobre el asunto, pero creo que es clave asumir lo siguiente: ninguna nación que respete los derechos humanos auténticamente hace una distinción entre derechos humanos, entre derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos, libertades fundamentales. Ninguna nación. Lo que sucede con determinados estados que por su naturaleza, el tipo de organización del Estado y la influencia que puedan tener de una u otra ideología, las políticas de los estados hacen más énfasis en determinados derechos, pero las sociedades no hacen esta distinción.
si el derecho a la alimentación, por poner un derecho de económico o un derecho social importante, si el derecho a la alimentación es un derecho fundamental, es justamente porque la libertad de expresión fue un derecho fundamental. Porque ciertamente solo a partir de todo el andamiaje de libertades que se crean en torno a la libertad de expresión es posible determinar justamente un derecho como el derecho a comer. Aunque parezca contradictorio, uno nace del otro. Con lo que quiero significar es que hay una integralidad, y es el punto, hay una integralidad entre todos los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, etcétera. Son íntegros. Sin unos no se ponen en función otros, porque ciertamente la base de todos estos derechos es algo que los liberales defienden muy bien, que se llama las libertades fundamentales. Ya aquí estamos hablando de otro núcleo fundamental, básico, a la hora de concebir y pensar en los derechos. Sin las libertades aquellas de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho de habeas corpus, ¿no? Muy fundamental también. Sin ese núcleo básico de libertades fundamentales, obviamente, no se pueden hablar de derechos civiles y políticos en otra dirección y mucho menos de derechos económicos, sociales y culturales. De manera que te agradezco este comentario inicial en torno a la indivisibilidad de todos los derechos humanos y poner en perspectiva, antes de pasar la palabra a otro de los colegas, a otro compatriota, poner en perspectiva lo siguiente en cuanto a los derechos civiles y en cuanto a los pactos que Bayín explicaba magistralmente, por lo menos en su decusar histórico, de cómo habían surgido. Creo que para nosotros es fundamental hacer énfasis en los derechos a partir de los pactos de derechos sociales, económicos y culturales y el pacto de derechos civiles y políticos. ¿Por qué yo creo que habría que hacer énfasis en eso? Por dos razones. La primera es que enfocado como derechos humanos, se tiene la tendencia a pensar en los derechos que tienen que dar los estados. Yo tengo derecho a tal cosa y el ordenamiento jurídico del país, el Estado debe trabajar en esa dirección. Pero enfocado como derechos civiles y políticos, estamos hablando de la participación de los ciudadanos en la definición del Estado, que son dos cosas distintas. Los derechos civiles y políticos te hablan de derecho de asociación, de derecho de reunión, de derecho de libertad de expresión, de derecho a participar en la decisión de los estados, y ese énfasis en los derechos civiles y políticos es el que permite encarar el tema de la demanda ciudadana. Es el que permite decir, los ciudadanos son la base de la legitimidad de los estados. Y a partir de ahí es que se define qué son y qué pueden hacer los estados. Un enfoque desde los derechos civiles nos ayudaría a completar ese arduo enfoque desde los derechos humanos que desde hace más de 45 años, aquí en la persona de Lizardo lo conocemos muy bien, pues se viene trabajando en Cuba en materia de nuestras libertades. Enfocar los derechos civiles y políticos me parece básico y creo que tenemos una notación fundamental que me lleva al segundo punto. Yo traje, a propósito, un pequeño compendio de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Este compendio está hecho aquí en Cuba por el Seminario Teológico de Matanzas. Este compendio comienza con una frase de Martí, tiene en su introducción o en su presentación una visión cristiana de por qué los cristianos deben enfocarse en los derechos humanos y termina con una frase de Alarcón, del presidente de la Asamblea Nacional, hablando de los derechos humanos sin discriminación ni manipulación. Hago esta referencia no por ejercicio retórico, sino porque todos se dan cuenta de que la legitimidad posible de sus políticas de ahora en lo adelante tiene que pasar por aquí. Que hagan
un juego de manipulación unos o un juego retórico otros, ya es un asunto que depende de cómo los ciudadanos enfoquemos el debate. Pero a lo que quiero referirme fundamentalmente es que nosotros tenemos una plataforma de legitimación de estos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, justamente porque en Cuba, en el seminario teológico que queda en Cárdenas, se vende este folleto. Yo le recomendaría a muchos que lo mandaran a comprar, o lo compraran si pueden llegarse allí, que lo regalen a los amigos, porque esto es una labor adelantada, no quiere decir que sea la única en esta dirección. Y es importante entonces enfocarnos desde esa dirección, y yo querría entonces puntualizar eso, de la legitimidad de las políticas del Estado en materia de derechos humanos. Yo quisiera ahora pasar nuevamente a Ballín. En el año 2008, el entonces canciller Felipe Pérez Roque firmó en Nueva York, dio la primera firma para los pactos, ¿no? Aquí les estamos entregando un folleto donde incluso aparece en el periódico Juventud Rebelde una foto de él con Ban Ki-moon, ¿no? Pero realmente tuvo muy poca difusión este acto. Los pactos para nada se han divulgado en la población cubana. Y hay un elemento que yo creo que es esencial, que tiene que ver, que relaciona los pactos con la Constitución. Yo quisiera que este punto nos explicaras un poco, Ballín, una vez firmados los pactos, ¿qué pasa con la Constitución vigente en un país? ¿Cómo se manejan estos? La firma de un pacto internacional tiene varios pasos. El primero es la firma propiamente dicha, que ya está hecha con relación a los pactos. Pero esa firma inicial no pasa de ser una intención. Es decir, el país dice con ese acto que bueno, que va a leer eso, que va a estudiar y que va a analizar a ver qué hace. Hasta ahí. O sea, la firma del pacto no implica para nada la entrada en vigor del pacto. El segundo paso sería la ratificación del pacto, que entonces ya sí, ahí el pacto entraría en vigor. La ratificación, por supuesto, tiene que estar hecha por el jefe del Estado. Bien, y eso lleva una serie de pasos. O sea, se supone que primero está la firma, después el jefe del Estado se estudia el documento y si considera que está a tono con los intereses del país y los intereses políticos de la nación, pues entonces lo somete a una discusión en los medios internos que están facultados para eso, para analizar esto. Es decir, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que debe discutir eso. Si el proyecto, bueno, pasa y la Asamblea lo aprueba, el presidente, bueno, lo vuelve a tomar, analiza lo que planteó la Asamblea y entonces ratifica. O sea que ya sería el último paso de eso, para que el pacto entrara en vigor. Ahora, ¿qué pasa? El pacto tiene lo que se llaman los protocolos vinculantes, que son otro elemento, otro factor legal ahí que hay que firmar si se quiere que los pactos puedan ser utilizados por los individuos, por los ciudadanos. Bien, porque cuando un pacto se firma, si queda ahí en la firma del pacto por la ratificación, digamos, por el presidente, lo que sucede es que bueno, el pacto entra en el ámbito internacional y los estados pueden hacerle solicitudes al país que no cumple los postulados del pacto. Pero para que los ciudadanos puedan acudir a los organismos internacionales y decir mis derechos están siendo violados a pesar de que hay un pacto firmado y ratificado en Cuba, el gobierno tiene que haber firmado lo que se llama el protocolo vinculante, que es otro documento que autoriza a los ciudadanos a eso. Porque si no ha firmado el protocolo vinculante, entonces los ciudadanos no pueden, aunque el pacto esté ratificado por el gobierno. Bueno, quizás fuera la próxima demanda. Bien, mientras no se firmen los pactos vinculantes, la cosa no llega hasta los ciudadanos, queda en el ámbito de los estados. Bien, entonces esos son los pasos que habría que dar. O sea, ahora que el gobierno lo sometiera a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que hiciera su estudio y diera sus recomendaciones. Y entonces después con esto, si el gobierno considera que sí, que debe continuar, entonces ratificaría. Y después debiera firmar los pactos vinculantes, que es cuando eso estaría completamente en vigor. Y cada ciudadano pudiera decir, mis derechos son violados, yo voy a acudir a la instancia internacional que está autorizada para exigirle al gobierno cubano y mis derechos se violan aquí y acá. Y entonces sí, porque existe el pacto vinculante, que autoriza a ese comité a exigirle al gobierno cubano. Sin eso no es posible. Excelente la exposición del licenciado Ballín, pero hay un detalle que él seguramente estará de acuerdo por respeto a todos los presentes.
y es que en este caso es una precisión que casi se deviene irrelevante. La ratificación de los pactos, una vez firmado por el señor Felipe Pérez Roque, corresponde al Consejo de Estado de la República, de acuerdo con la ley. O sea, no tiene que llegar a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, es sumamente fácil esa ratificación. Si no lo han hecho hasta ahora es simplemente porque no quieren. Sí, ya que estamos en la interacción libre, me gustaría preguntarle al profesor Ballín qué ocurre en el caso, es decir, cuando en el caso de que esto ocurra, podría definirse que el Consejo de Estado de Cuba sometería a la soberanía nacional a algún tipo de prescripción de carácter universal más elevada. ¿Se trata de eso? Mira, lo que sucede es que el derecho internacional prima sobre el derecho interno de los países. Es decir, cuando un Estado firma un protocolo internacional, lo que está diciendo con eso es que va a adecuar su orden legal interno a ese pacto internacional. Es decir, cualquier cosa que contradiga el pacto en el derecho interno o inclusive en la Constitución tiene que ser modificada y arreglada conforme a lo que el pacto plantea. Es decir, que evidentemente la norma de derecho internacional prima, inclusive sobre la Constitución del país y sobre las leyes nacionales. Con relación a lo que decía Elizardo del Consejo de Estado, bueno, el Consejo de Estado se supone que es el representante de la Asamblea, ¿no? Se supone. ¿Okay? Bueno, ahí quería pasar yo ahora a un tema para que de alguna forma este documento que se está firmando tanto dentro como fuera de Cuba digamos, aterrice en la realidad que tenemos en este momento. Se ha estado hablando por parte del propio gobierno cubano desde hace, digamos, 2 años o más, de toda una serie de supuestas transformaciones que hay que hacer para renovar el sistema socialista, tanto en lo económico como en lo político. Bueno, la mayoría de los cubanos, no sé qué por ciento, pero creo que alto, me incluyo yo ahí, creo que este sistema y este régimen no tiene absolutamente nada que reformar, sencillamente hay que cambiarlo y construir una democracia. No creo que haya nada que reformar aquí en un sistema y en un país que está totalmente arruinado. Sin embargo, creo que sería muy interesante que los pactos sean como la especie de hoja de ruta para saber hacia dónde se debe encaminar una transición democrática. Yo no creo que para nada ese documento que se llama Lineamientos o lo que se discutió en el Congreso del Partido tenga nada que ver con la realidad ni pueda resolver mucho. El tiempo lo está demostrando que no está resolviendo absolutamente nada. Yo quisiera preguntarle, empezando por Reinaldo, y quisiera después que todos los panelistas me dieran su opinión con respecto a este punto. ¿Creen ustedes que los pactos se pudieran convertir en esa hoja de ruta para comenzar a llevar hacia adelante una transición democrática en Cuba? Ojalá que sean una hoja de ruta y no una hoja de parra. Ojalá que lo cumplan y no traten de cubrir con eso las cosas que van a incumplir. Yo, en mi opinión muy personal, tengo el deseo de que se ratifiquen y se cumplan. Pero si nos atenemos a la experiencia de otros regímenes similares, hay que decir que cuando un sistema fundamentado en el marxismo-leninismo se ve obligado a adoptar una fórmula que se llama la dictadura del proletariado. Si no adopta la fórmula de la dictadura del proletariado, tendría que renunciar al menos a su carácter leninista. Eso no se ha hecho. No se hizo en los lineamientos, cuando el Congreso, no se hizo en la declaración de la Conferencia Nacional del Partido. Es decir, tenemos la evidencia de que en sus textos fundacionales, en sus textos fundamentales, el Partido Comunista de Cuba, que por la Constitución es la fuerza dirigente de la nación, no tiene absolutamente ninguna intención de renunciar a su carácter dictatorial. No tiene ninguna intención demostrada de adoptar una nueva fórmula y que para hacerlo tendría que desmentir esas declaraciones o, de lo contrario, entrar en una especie de esquizofrenia política, seguir diciendo que tiene un régimen marxista-leninista, pero que ya no tiene la dictadura del proletariado y que ya la gente tiene derechos y que el individuo en Cuba
ya no es más un compañero de lucha, sino es un ciudadano con derecho que puede reclamar al Estado lo que tiene que reclamarle. Bueno, pero ahí quisiera preguntarte algo más, Reinaldo. Tú me estás hablando de la actitud que se esperaría que asuma el sistema, pero yo creo que desde el lado ciudadano nosotros podemos asumir nuestra propia actitud, que de hecho tiene que ver con esta demanda que estamos haciendo. ¿Crees tú que como ciudadanos pudiera ser una hoja de ruta para nosotros el reclamo de la implementación ya de los pactos para realizar una transformación democrática en Cuba? Sí, yo incluso diría que los pactos se quedan chiquitos para nuestras aspiraciones. Yo creo que el sentimiento de democracia que ha germinado entre los cubanos, con toda seguridad en un futuro, va a producir textos mucho más universales y programas mucho más ambiciosos que esta cosa que reducen los pactos, porque los pactos tienen un carácter reducido justamente para que puedan ser firmados por todos los países. Y es una pena, es decir, cuando tú ves el contenido de los pactos, te das cuenta de que está a un nivel bajo para que sea firmado por más personas. Es decir, cuando tú quieres encontrar el consenso en una propuesta, no subes el listón, sino lo pones en un lugar intermedio. Yo pienso que nosotros, los cubanos, tenemos experiencia, tenemos talento y tenemos vocación democrática para ser no un modelo de cumplimiento de los pactos, sino de subirle la parada a los pactos y que en un futuro, cuando se haga una modificación de esos pactos, se fijen en lo que nosotros hicimos. Esa es mi aspiración real. Ahora, eso corresponde a los ciudadanos, porque nosotros somos el poder real en una democracia. Los individuos que no están sometidos a ninguna disciplina partidista, que no estamos sometidos a la ley, pero que la ley tiene que respetar nuestro derecho de ejercer el poder como ciudadanos. Y creo que este camino es un primer paso, exigir eso, para sobre esa plataforma construir algo que seguramente va a ser mejor. Elisandro, ¿qué crees tú sobre ese punto? Exactamente lo mismo que él ha dicho, pero me gusta la expresión hoja de ruta, por lo menos en el corto y el mediano plazos, porque es algo que sirve como brújula para saber qué hacemos. Miren, y vuelvo a hacer otra alusión, disculpe que se me olvide en detalle porque ya es la edad. Hace 25 años eran menos de 10 personas en Cuba que defendían estos derechos abiertamente en las calles. Ahora somos miles en todo el país. Y si alguien tiene dudas, que se fijen nada más en las cifras de represión política, que a veces pasan de las 1000 detenciones, como ocurrió en el mes de marzo. El término hoja de ruta, aparte de que es un término moderno y bonito, atractivo, viene bien porque lo asocio esto de la iniciativa ciudadana, la demanda ciudadana en favor de la ratificación y respeto de los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas y de los protocolos facultativos que asociados a ellos me recuerdan lo que significaron los acuerdos de Helsinki, que se firmaron alguna vez en la década del 70. Y estos acuerdos de Helsinki fueron la inspiración y la fuerza que prácticamente desplegó todo el movimiento de derechos humanos y prodemocracia bajo el bloque soviético, que a la larga dio al traste con ese bloque, el bloque stalinista, ¿no? Eso inspiró a hombres como Havel, en fin, el propio Sájarov. Ellos crearon en la Unión Soviética el grupo Helsinki de observación, no tanto Sájarov como algunos de sus colaboradores. Luego, para nosotros, yo pienso ciertamente que la demanda ciudadana en favor de la ratificación y respeto de esos grandes pactos puede servir como una hoja de ruta, repito, a corto plazo, y no hay que olvidar que cuando hay que dar 1000 pasos, el primero es el más importante. Mira, yo creo que el enfoque es fundamental y hay una coincidencia básica. Los pactos son como las cláusulas que abren el juego para llegar a una definición mayor y mejor. Cada estado lo hace, cada país lo hace según sus propias circunstancias. Y a mí me gustaría volver al tema de la vinculación, pactos, transición, por lo siguiente. En el 2008 parece que todos los actores se dan cuenta que hay que buscar unas nuevas bases para aparecer mejor frente a la comunidad internacional, con una
cara lavada, una imagen mucho más potable, mucho más visible. Y en el 2008 firman los pactos, dan ese paso, dan ese avance. Y esa era la posibilidad básica de recuperar de mano del Estado o de las élites la modernización de la sociedad y del Estado cubano. Se abría el juego como posible porque era entregarle simplemente a los ciudadanos los derechos que siempre se les habían negado, tan sencillos como eso, con un andamiaje ya creado internacionalmente. Y lo interesante que era firmado por este mismo gobierno, porque se dice que el gobierno cubano reconoce la Declaración Universal, etcétera. Hasta donde yo tengo entendido, los juristas me ayudarán, el gobierno cubano, cuando triunfa, el actual gobierno cubano, no denuncia la firma anterior de la Declaración Universal, pero no da un paso activo en dirección a la Declaración Universal. Por primera vez da un paso activo a todo el andamiaje de los derechos humanos cuando firman los pactos. Y eso era fundamental. Era la posibilidad de abrir el juego hacia la pluralidad, hacia el ciudadano, que es el funcionario, como diría alguien, el funcionario más importante de una república es el ciudadano. Es decir, habría todas esas opciones, incluso algo que en la historia de Cuba siempre ha sido un poco marginado, que es la participación en la definición del Estado desde la diversidad cultural, que ha sido una debilidad de nosotros como país. Ese momento el gobierno cubano obviamente no lo abrió, firmó los pactos y no lo abrió. Y yo no soy anticlerical, pero 2 años o 3 años después abre el juego artificialmente hacia la Iglesia Católica. No era necesario complicar la posibilidad de que la sociedad cubana se modernizara, se abriera, la gente tuviera negocios, entrara y saliera del país. No hacía falta llevar eso a un nivel de artificialidad tal que pones en juego a un actor que es parte, pero no es el todo de la nación cubana, y envenenas el juego y la posibilidad de modernizar el Estado. Y lo llevas más atrás. Porque entonces lo que están jugando son intereses corporativos. El ciudadano queda al margen. La iglesia, algunos grupos intelectuales que saben, Elizardo hace una demanda a los intelectuales, pero desafortunadamente los intelectuales orgánicos de la revolución cubana, entre comillas, no tienen vocación ciudadana. Por lo tanto, son capaces de entrar en un juego de interés, en un juego corporativo que le dice al ciudadano, quédese allí, espere a ver si yo le puedo conceder esos derechos. Sin embargo, ese mismo gobierno había abierto el juego en el 2008, simplemente con firmar esos pactos frente a las cámaras de las Naciones Unidas. Lo que llevó justamente en el 2008 a muchas organizaciones al interior de Cuba a decir, esta es la oportunidad. Recuerdo así una iniciativa que fue bastante interesante y que abre, incluso pone los escalones necesarios para que este proceso continúe. Pero recuerdo, por ejemplo, un pequeño partido liberal, creo que era el Partido Liberal Nacional Cubano, que salió y recogió firmas y fue a las asambleas, y fue a la Asamblea Nacional, y fue a distintas asambleas provinciales con unas cuantas firmas de ciudadanos, porque intuyó que el juego justamente de la modernización de la sociedad cubana y de participación de los ciudadanos venía a partir de la ratificación de estos pactos. Pero el gobierno cubano hizo siempre la jugada que todos sabemos, desafortunadamente, y optó por complicarnos el juego. No soy anticlerical, quiero repetirlo, pero me parece que para modernizar al Estado cubano simplemente hay que contar con los ciudadanos, los que estamos aquí y los que están ahora mismo en sus casas. Y no es necesario complicarnos el juego. Ballín, quisiera que nos aclararas desde el punto de vista, por ejemplo, de la Constitución. La Constitución cubana está cargada de coletillas, ¿no? Reconoce estos derechos, pero inmediatamente después le pega siempre y cuando no vaya en contra. En el caso que Cuba ratifique los pactos, ¿qué pasa con estas coletillas? ¿Todo esto tiene que empezar a desaparecer? Bueno, ya lo dijimos hace un rato, el derecho internacional prima sobre el derecho interno. Es decir, las contradicciones que hayan entre los pactos y la Constitución tienen que ser dirimidas a favor de los pactos. Es decir, hay que cambiar lo que contradiga la letra de los pactos. No hay otra alternativa. Por ejemplo, eso mismo que estaba diciendo él.
O sea, todos los derechos reconocidos en la Constitución lo son en tanto en cuanto no vayan contra la vocación o la voluntad del pueblo cubano de construir el socialismo. Eso, por supuesto, es una de las muchas cosas que habría que borrar en la Constitución. Todo lo que contradiga, absolutamente todo, para no ir a los detalles, todo lo que contradiga la letra de los pactos tiene que dirimirse, te repito, a favor de los pactos. Sí, los pactos no discriminan por posición política. No, para nada. No, para nada. Todo eso tiene que ir borrado. Absolutamente. Así como el aspecto este que aparece en la aparecía, yo creo, no sé si todavía lo sigue teniendo como el reglamento de la universidad que decía la universidad es para los revolucionarios. Yo también todo eso tiene que ir borrado. De todas formas, voy a aprovechar la oportunidad para decir algo que Lizardo debe conocer bien y me ayudará si no soy todo lo preciso que debiera. En el derecho internacional existe una cosa que se llama las reservas. Y esto es una cosa que debemos conocer. Sí, las reservas significa que el gobierno, cuando analiza un pacto, puede hacer reserva, es decir, con el artículo tal no estoy de acuerdo del pacto, fíjate. Y por tanto nosotros no vamos a asimilar este artículo o sencillamente vamos a tomarlo con reserva. Nosotros interpretamos tal cosa de este artículo, bien, eso existe. Es decir, el Estado puede hacer reservas a los pactos. Y también puede hacer reservas a estos pactos de que estamos hablando. O sea, a estos pactos de los derechos civiles y políticos y los derechos sociales, culturales y económicos. Ahora, ¿qué ocurre? Que por lo regular, en el derecho internacional existe una expresión que se llama jus cogens. Que lo que significa eso, en cubano, para que se entienda bien, es que no se pueden hacer reservas a los pactos que vayan a cambiar la intención o el espíritu del pacto en sí. No sé si me hago entender. Bien, es decir, que si la reserva que tú vas a hacer va a cambiar la esencia del pacto, eso es ir contra un principio jus cogens, bien, de derecho internacional que no permite cambiar aspectos esenciales que el derecho internacional recoge como fundamentales, como básicos, y por lo tanto las reservas que se hiciesen no podrían contradecir algunos artículos del pacto. Por ejemplo, en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, digamos los artículos 6, 7, 8, 11, 15, 16 y 18 son inamovibles. O sea, el Estado no puede hacer reserva con relación a esos artículos. Por lo tanto, esto es un elemento que se debe tener en cuenta, bien, para que las personas conozcan que puede haber reserva, pero que existen estas cláusulas que limitan la reserva y que establecen como artículos inalienables e incambiables determinados artículos de los pactos. ¿Okay? No, permíteme un momentico, Renato. Yo creo que este punto quería enlazarlo con algo que había dicho Cuesta. Y tiene que ver con todos los actores que están apareciendo en este momento en cuanto a la transición se refiere. Bueno, según mi perspectiva, nosotros estamos viviendo ya un periodo de transición. Hay personas que prefieren hablar de transición cuando ya hay un cambio democrático, pero definitivamente eso no es un salto de 0 a 1, eso es un proceso continuo. Yo creo que todas las cosas que están pasando desde la sociedad civil implican que ya estamos montados en un movimiento y las reacciones propias que hace el gobierno y otros actores. Respecto a este punto que mencionaba Cuesta de los actores que están interviniendo y los puntos que Ballín mencionaba que tampoco que son inamovibles de los pactos, yo creo que hay algo esencial en esta realidad que estamos viviendo. Aparte, ya hay tiempo suficiente y experiencias para saber qué pasa con las transiciones. Hay muchas personas que nos están recomendando que sería muy interesante que empezáramos en algún tipo de tránsito tipo China, donde se obvien nuestros derechos políticos. Y yo creo que evidentemente en la actualidad ya China está dando señales de los errores que implican, de las consecuencias que trae borrar esos derechos políticos y ciudadanos, ¿no? Quisiera que este punto lo tocáramos, ¿no? ¿Hasta qué punto es permisible? O sea, yo creo que no es permisible que se obvien esos derechos políticos para hablar de una transición en Cuba. Y yo quería poner un ejemplo sobre este tema de los pactos, que no es para decir, es un ejemplo que es muy ilustrativo, ¿no? Cuando un país quiere participar en las Olimpiadas, en el país en cuestión, el deporte con el que va a participar tiene que atenerse a las reglas de las Olimpiadas. Es decir, el fútbol que se juega en Cuba, nunca estaremos en la Olimpiada en fútbol, pero bueno, el voleibol que se juega en Cuba, tiene exactamente las reglas de todos los países. Y si en un país empieza a practicarse el voleibol
con reglas diferentes en nombre del autor de la soberanía nacional, bla, 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 aquí lo jugamos así. Bueno, usted lo juega así, pero no va a las Olimpiadas. Y si quiere ir a las Olimpiadas, tiene que aprender a practicar el deporte con esas reglas universales. Creo que es un ejemplo muy ilustrativo de cómo funciona el tema de los derechos, y le paso el batón a... Dame ese micrófono. Menos de 30 segundos. Pienso que de la exposición brillante del licenciado Ballín sobre esto de las reservas, una cuestión muy técnica, los redactores del borrador de la iniciativa ciudadana tal vez debieran pensar en poner ratificar sin reservas, porque si dejamos que el gobierno ponga reservas, reserva todo. Gracias. Vamos a darle un chance a ver si... Ya, muy rápido. Mira, muy bien retomar lo de China y todo esto de los actores y la transición. Los apologistas del modelo chino ahora mismo están recogiendo los bolígrafos, no decir la pluma. Están recogiendo los bolígrafos con seriedad. ¿Por la reflexión de Deng Xiaoping? No por la reflexión de Deng Xiaoping, sino porque se han dado cuenta que salen a relucir las fallas o los fallos, para que no me rectifiquen los que mejor saben español, de un modelo de economía abierta en época de globalización y un modelo coexistiendo con un modelo de autoritarismo político en época de globalización. Tan sencillo como que la economía china comienza a fallar porque pierde de vista que el principio de la economía de mercado o capitalista, que es el principio de la libertad, necesita ser lanzado y proyectado hacia el espacio civil y hacia el espacio político. Y ahí comienza entonces la economía a fallar. Una prueba más de la interdependencia de los derechos, independientemente de que los chinos hayan explotado a presos, campesinos, etcétera, para producir toda la riqueza que ahora más o menos ostentan en la época de globalización. Y eso contrastado con Cuba es importantísimo, porque aquí viene a jugar el factor cultural. En ninguna evolución de ninguna sociedad uno puede tener al margen el factor cultural, el contexto geopolítico, las raíces del país, la fuerza que pueda o no haber tenido la sociedad civil en un momento determinado. Todo eso se pone de nuevo sobre la mesa. Y entonces el gobierno cubano, comparado con China, está ante el dilema no de seguir el modelo chino, sino de restaurar el pasado de Cuba. Tan sencillo como eso. No, China no está restaurando su pasado, está aplicando un modelo que muchos llaman el modelo confuciano, etcétera, que es capitalismo autoritario, lealtad, armonía y movilidad social para que todo el mundo se haga rico si puede. Pero Cuba, si hace eso, lo único que hace es mirar antes de 1959. Y ese es el gran dilema, y pone entredicho y pone sobre la mesa también el valor necesario del contexto cultural, geopolítico a la hora de hacer la reforma. Por eso debemos hacer énfasis en esta hoja de ruta, en este juego de partida de los pactos de las Naciones Unidas, porque es nuestra defensa, y no solo nuestra defensa como actores y como gente, a que no me metan preso o a que me dejen obtener determinada ganancia a partir de mis negocios, sino nuestra defensa para participar en el juego que se está viendo en Cuba. Nadie tiene legitimidad, ni el gobierno tiene legitimidad, ni la Iglesia Católica tiene legitimidad con lo que está haciendo, ni los otros actores tienen legitimidad. La legitimidad radica justamente en el ciudadano. Los pactos nos abren esa posibilidad de recordarles a aquellos apologistas de los modelos otros de que Cuba está en un lugar distinto, apelando a ese mismo argumento que ellos suelen decir, ¿no? Somos diferentes, estamos en otro lugar. Justamente ahora se puede apelar a eso a la hora de enfocar la posibilidad de la modernización. Ballín, ¿quieres decir algo antes de pasar con...? Bueno, ahora pues vamos a pasar a las preguntas de ustedes. Solamente quería, antes de comenzar con esta sección de preguntas, decir, bueno, una de las ideas que existen a través de este documento es convertir en una campaña para
desde los diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, ya sea de un artista, un escritor, un activista social, un opositor, desde todos los ángulos, ejercer una presión sobre el gobierno para que, como primer paso, se ratifiquen los pactos y, como se ha discutido acá, se implementen, porque no tiene ningún sentido si después no quiere implementarlo o quiere asumir una lista infinita de reservas, ¿no? Entonces, la idea es echar a andar esta campaña, que por supuesto cada cual la asume desde su perspectiva y desde su posición, pero creemos que es el momento, ya es el momento. O sea, seguir esperando, seguir postergando los reclamos que definitivamente nos permiten vivir como seres humanos y como ciudadanos en la altura de la historia en que estamos. O sea, eso no podemos seguirlo dilatando, postergando.